Primeramente, buenas tardes a los medios de comunicación que nos acompañan y agradecer la cobertura de esta conferencia de prensa que tiene que ver con el proceso de elección de Coahuila y precisamente tratando de alertar un fraude electoral que se ha venido sofisticando a través de la presión constante que los gobiernos del Estado y los gobiernos municipales emanados del PRI hacen de sus trabajadores, obligándolos a votar por sus candidatos, pero sobre todo documentando el sentido del voto a través de una fotografía. Esta práctica de fraude es añeja, pero se ha venido sofisticando con la tecnología. Antes hacían el intercambio de boletas ya cruzadas, le entregaban a la gente una boleta cruzada, la iban intercambiando, el famoso carrusel. Hoy con la tecnología, desde hace 18 años en Coahuila hemos visto un fenómeno constante en cada elección. La presión a funcionarios públicos emanados de gobiernos del PRI para que voten en el sentido que les piden a favor de sus candidatos y evidencien el sentido del voto. Hace 18 años, la Sala Superior del Tribunal Electoral resolvió precisamente en la elección donde resultó reconocido como gobernador electo Humberto Moreira, emitió un criterio sobre este tema que sigue siendo una aberración jurídica. ¿Qué dijo el tribunal? Que cualquier ciudadano tenía derecho a documentar para su recuerdo el sentido de su voto. Eso es una aberración. Pero entonces en esa elección empezaba esta práctica. Hoy es una práctica recurrente y hoy en Coahuila nos vuelven a llegar las voces de funcionarios públicos municipales, estatales, agentes de policía que les están presionando para que voten a favor del candidato del PRI, de los candidatos del PRI, que promuevan a los candidatos del PRI y que van a documentar el sentido de su voto, no solo mostrando la boleta en la fotografía de cuál es el partido al que cruzan, sino poniendo al lado la fotografía para poder identificarlos que realmente emitieron el voto en el sentido que se les pidió. Y esta es una práctica, insisto, que se ha venido haciendo recurrente, pero es una práctica que no podemos tolerar. Este fraude electoral, hoy respaldado por tecnología, lo tenemos que frenar. Y estoy presentando un punto de acuerdo al Senado de la República para que se exhorte tanto al Instituto Federal Electoral como a los institutos locales electorales a que emitan todos los acuerdos necesarios para efecto de que se evite que se documente el sentido del voto por cada ciudadano, porque esta práctica violenta la secrecía del voto. Y esta es una de las prácticas con las que más éxito ha tenido el PRI, que ha venido ganando elecciones en el norte del país, en Coahuila principalmente, porque la burocracia, el número de empleos que tiene el gobierno del Estado es muy amplio y eso les genera una estructura de presión que evidentemente les representa un voto seguro en la urna. ¿Qué queremos? Que dejen a la gente que vote en libertad. Si hay funcionarios públicos estatales, municipales o de cualquier orden de gobierno que no estén de acuerdo con los candidatos que emanan del partido político del gobierno en el que trabajan, que los dejen votar en libertad. Eso es democracia, porque no están obligados a votar la mayor parte de los trabajadores, que no son partidistas, que están ahí para cumplir una función, no están obligados a votar en el sentido que se les pide. Y además es violatorio de sus derechos humanos que los presionen y los coaccionen, los amenacen de que los van a correr si no demuestran el sentido del voto a favor de los candidatos del PRI. Este exhorto lo estoy pidiendo desde el Senado de la República, pero además de manera adicional voy a presentar una solicitud directa a cada uno de los organismos electorales que participan en este proceso para que generen este criterio. Es momento de que las instituciones encargadas de garantizar la legalidad de los procesos emitan todas las reglas precisamente que le den transparencia y legalidad a la renovación de cualquier poder en cualquier rincón de este país. Entonces, esto es lo que estamos presentando y es lo que voy a adicionar además de manera directa a cada uno de los organismos electorales que participan o que tienen influencia en el proceso electoral tanto de Coahuila como del Estado de México. Es lo que quiero compartirles y bueno, si hay alguna pregunta, estoy a disposición para contestarla. Muchísimas gracias por su presencia y cobertura. A usted, senador, muchísimas gracias y buenas tardes.
Gracias.